Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Punto de Reunión. Y bueno, estamos haciendo pedazos este año. Ya acabamos con el primer mes, ya vamos por la mitad del segundo y es Día de la Amistad. Felicidades a todos, un abrazo hasta sus casitas, señora que está en su casa, con sus hijos, el marido. O si no, si están solitas, bueno, abracen a la plancha. Y pásensela bonito. Un día sensacional para ustedes. Que abracen al vecino. ¿Mandé? Que abracen al vecino. Abracen al vecino, sí, perfecto. Bueno, pues nuestro programa vamos a tratar acerca de un asunto muy importante, muy serio, que es la influenza. Yo soy Fernando Morín. Y yo soy Montserrat Ayala y así ese será el tema del día de hoy. ¿Cuál es la situación actual de esta enfermedad? ¿Cómo fue que se vivió? A lo mejor un poquito recordar este tiempo del 2009 cuando no se nos permitía abrazarnos. Vaya, qué bueno que no nos tocó un 14 de febrero con influenza, porque así hubiera sido muy complicado a lo mejor pues demostrar el cariño a lo mejor de una de estas fechas. También vamos a estar platicando un poquito de cómo podemos prevenir nosotros esta enfermedad, cuáles son las medidas de seguridad que debemos de tener, las sanitarias también sobre todo, para bueno, no volver a vivir una situación así. Efectivamente, bueno, ya desafortunadamente estas situaciones nos han llevado a tener una cultura de prevención y tenemos que estornudar, poner el brazo, tenemos que cuidarnos de estarnos lavando las manos continuamente. ¿Te acuerdas los botecitos que había de estos gel en todos los lugares públicos? Ahora se nos ha empezado a olvidar, pero hay que retomar. Gracias a las acciones que ha tomado la Secretaría de Salud, efectivamente algo que brotó aquí en el país se pudo detener de golpe, que lo que fue la influenza. Así es, todo por la participación, la actuación del sector de salud, también por la buena participación de todos los ciudadanos, en sí de los mexicanos, porque sabemos que fue una enfermedad que nos afectó a la mayoría del país. Jalisco, uno de los que tuvo a lo mejor un número mayor de casos, pero bueno, como dice Fernando, este tipo de situaciones nos ayuda a mejorar nuestros hábitos en cuestión de limpieza y también, en ejemplo, el ponernos las vacunas. Y también necesitamos diferenciar lo que es una gripe normal, común y corriente, y identificar lo que es la influenza en sí. Y esto nos viene a platicar una persona que viene de la Secretaría de Salud para que ustedes estén enterados. También hay que mandarles un abrazo, comuníquese con nosotros. ¿Qué experiencia vivieron ustedes en esa época, 2010, 2009, cuando pasó esta situación que fue una alarma generalizada de este brote que entró por Veracruz y se alertó a todo el mundo, no solamente a nuestro país? Y gracias a nuestros investigadores, a los científicos, a los médicos y al sector salud en general, una felicitación por ese gran trabajo. Así es, invitarlos a que se comuniquen con nosotros, el teléfono 3030-5307, si es que tiene alguna duda referente a este tema de la influenza, como ya comentaba Fernando, si quiere compartir con nosotros más de esto, cómo fue que lo vivió, si usted padeció esta enfermedad, cómo se sentía, porque también muchos dicen, bueno, yo no conocí a alguien que tuviera influenza, pero pues sí se dieron los casos para que este tipo de situaciones se tomaran en cuenta como una situación de este tipo, que fue una emergencia por esta situación de lo que fueron la influenza. Y tienes mucha razón, Monse, porque la gente creía, mucha gente que no sabe, que no tiene esa cultura de la prevención de la salud, creía que era una idea para negociar y ya saben, siempre empezamos en lo oscuro, pero no es cierto. El sector salud se puso las pilas y trabajó. Yo lo viví en carne propia porque la esposa de un primo falleció de influenza y se fue rapidísimo. Entonces, gracias a las acciones del sector salud, si ustedes no conocieron a alguien que lo vivió, entonces la gente que lo vivió, háblenos, márquenos y mándenos un mensaje para que la gente que no lo vivió sepa que fue una realidad que vivimos. Así es, también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook como Protección Civil Jalisco y en Twitter como PC Jalisco. Fer, también ya inició la cuaresma, también por este motivo se dispara la venta de consumo de mariscos, hacerles también la recomendación a todas las amas de casa que este producto lo consuman o lo compren en lugares que tengan las medidas de seguridad y sanitarias necesarias, porque sabemos que este producto se descompone rápidamente si es que no es almacenado de una manera segura. Efectivamente, recuerden también que debemos de tener precaución, prevención. Ya tenemos esta educación que hemos aprendido aquí en su programa Punto de Reunión todos los jueves. Hay que tener precaución porque vienen vientos fuertes, algo se nos puede caer encima, hay que tener cuidado en la calle. Y dos, recuerden que estamos en alerta amarilla en el volcán de Colima. Así es que vamos a la primera pausa, Monse. Así es, y febrero loco, así que todavía las temperaturas están muy cambiantes. Regresamos.
Bueno, ya tenemos aquí a nuestro invitado para comenzar a hablar de este tema que es muy importante y no queremos que se nos vaya el tiempo, hay que aprovecharlo. Viene del sector salud, el doctor Guillermo Ochoa Fernández, director del área de prevención y control de enfermedades de la Secretaría de Salud. Bienvenido, doctor. Muy bien, muchísimas gracias, muy bienvenidos a todos. Y vamos a tratar el tema de la influenza, que es un tema que mucha gente creía que era como un rumor, un chisme, un mito, pero fue una realidad que vivimos en el país, que nos cimbró como país, y gracias al mexicano que tiene esa unión y los investigadores que ustedes tienen, salimos avante. ¿Qué es la influenza, doctor? Bueno, primero la influenza es una infección que tiene manifestaciones en el aparato respiratorio y que es causada por un virus que le da el nombre a la enfermedad, el virus de la influenza. ¿Este virus por dónde ingresó? ¿Cómo fue que llegó aquí a México? Bueno, primero hay que hacer un poquito de historia. La verdad es que la influenza no es una enfermedad nueva. O sea, es una enfermedad que ha existido desde hace mucho tiempo. En el siglo XX, o sea, en el siglo pasado, hubo 3 grandes pandemias en el mundo. La primera fue en 1918, la segunda fue en 1957 y la última en 1968, a nivel mundial. Desafortunadamente, México no vivió la experiencia de esas pandemias y por lo tanto, como decía, sobreconfianza. Había mucha confianza, pensábamos que era un mito, que nunca iba a llegar a esta enfermedad. Y entonces la primera gran pandemia de este siglo XXI es justamente en el año 2009, en la que México fue uno de los países que tuvieron una gran cantidad de casos. ¿Dónde se registró este primer caso para, hacer algo más de contexto? A nivel nacional entró pues, o al menos el primero que se detectó fue pues en el estado de Veracruz, pero aquí en Jalisco pues fue zona metropolitana. O sea, prácticamente el 90% de los casos que si ustedes recuerdan en 2009 fueron en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Y cómo se imagina o cómo se cree que empezó este brote? Porque decimos que entró por Veracruz, ¿cómo sabemos que empezó por ahí? A lo mejor fue de otro estado que llegó a Veracruz y ahí se manifestó, porque no sabemos en realidad el origen. Porque también sufre cambios y cambia el virus, ¿no? Sí, y recuerden pues que esto es muy fácil. Ahora con los medios de transporte, con los medios de comunicación que hay en el mundo, pues es muy sencillo que una persona que esté enferma se traslade a cualquier parte del mundo. Esa persona viene enferma, comienza a regar el virus a través de sus estornudos, a través de sus secreciones salivales, y es muy fácil pues que alguna persona que no es inmune, que no está vacunada, pues nos desarrolle la enfermedad. Lo más seguro es que fue por ahí, algún turista, alguna persona que vino del extranjero, que venía enferma y comenzó justamente a... ¿Cómo sé que es gripa? ¿Cómo sé que es influenza? ¿Cómo sabemos en realidad? La verdad es pues que es fácil distinguirla. La influenza es una enfermedad que primero aparece en forma súbita. De usted sentirse muy bien, a las 2-3 horas de repente se siente muy mal, prácticamente quiere estar acostado, y hay 3 signos muy importantes que son los que tienen que ser la señal de alarma. Primero, fiebre mayor de 38.5 grados. La segunda es la tos y la tercera es el dolor de cabeza. Si una persona de repente de un momento a otro empieza a tener esos 3 síntomas, la verdad es que lo que tiene que hacer es acudir con el médico. ¿A dónde podemos acudir? A cualquier centro de salud, a cualquier unidad de medicina familiar del Seguro Social o de las instituciones con seguridad social. Si no tenemos, por ejemplo, Seguro Social o alguna atención de ese tipo, ¿qué podemos hacer? A cualquier centro de salud. Aquí la gran importancia es de que una vez que el médico sospeche que es una enfermedad probablemente influenza, así le llamamos enfermedad tipo influenza, aquí es importantísimo decirle a la población que tenemos, afortunadamente, que es un virus, tenemos un medicamento que es muy efectivo para contraatacarlo, que es el oseltamivir. Son de los pocos virus realmente que tenemos oportunidad de tener un medicamento que lo combata, ¿no? La mayoría de los virus no hay medicamentos. ¿Cuáles son las personas más vulnerables? Porque sabemos que hay vulnerabilidad. ¿Por qué sucede y en qué edades? Porque a veces decimos que los adultos a veces tenemos menos defensas, ¿verdad, Monse? Que la gente pues, menor que tiene el timo y que se está procesando todo el sistema inmunológico, bla, bla, bla. Pero ¿quiénes son más vulnerables? Igual que cualquier enfermedad respiratoria, son los menores de 5 años, los mayores de 60 años. Y lógicamente aquellas personas entre los grupos estos que tengan alguna enfermedad crónica, ¿sí? Entonces puede ser que sean diabéticos, que sean hipertensos, que tengan un problema de cáncer o alguna otra enfermedad que tenga que ver con su sistema inmunológico. Escuchamos las palabras médicas que la gente de la calle no entendemos, que tienen deprimido el sistema inmunológico. Así, ¿es eso? Exactamente, que prácticamente sus defensas no están a la par que cualquier otra persona. Entonces eso le va a hacer responder en forma más tardía al ataque que tiene de los virus, ¿no? Así es. ¿Queda alguna secuela posterior a padecer influenza? Normalmente no. O sea, si una persona supera la infección, no deja secuelas.
Nuestro sistema inmunológico, por ejemplo, se fortalece por la cuestión de los medicamentos que ustedes proporcionan y ya no pasa nada, por ejemplo, que si nos puede volver a dar o que si las gripes ya nos van a dar más fuertes, ya todo como que se queda normal. Aquí hay que recordar primero que la influenza, desafortunadamente, hay tres tipos de influenza, la A, la B y la C. La A y la B, la verdad es que tienen una facilidad grandísima para mutar. ¿Qué quiere decir eso? Que ante cualquier ataque que siente el virus, transforma sus proteínas, su núcleo, y se transforma en otro virus. Ajá. Entonces eso hace que la persona que padece influenza solamente tenga inmunidad contra el tipo de influenza que lo afectó. Pero si le llega en un año o en 2 años otro tipo de influenza, pues lo más seguro es que si no está vacunado se va a enfermar. Nos decía un investigador que es como que cambian de máscara, entonces el cuerpo no reconoce esa nueva máscara y entonces es cuando ataca, y si tienen el sistema inmunológico deprimido o débil, que como dice usted, pues nos ataca y nos pega más fuerte, ¿va? Así es, efectivamente. ¿Es costoso este tratamiento, ya comentaba? Bueno, por lo particular, sí, en una cajita de Oseltamivir deben dar alrededor de los 600, 700 pesos, pero en el sector salud es totalmente gratuito. ¿De cuánto más o menos dura el tratamiento a una persona que sí ya fue detectada o que sí fue positivo ante influenza? Normalmente dura 3 días, pero aquí lo importante que quiero recalcarles, entre más pronto se tome el medicamento, es mucho mejor el efecto. Por eso lo ideal es que esos pacientes antes de que cumplan 72 horas ya tengan el tratamiento. Se ha visto, se ha demostrado que si se empieza a tomar el medicamento después de las 72 horas, el efecto que tiene sobre la actitud del virus o la actividad del virus es mucho menor. Así es cuestión de estar muy pendientes de cualquier sintomatología, como ya comentaba, esas 3, que es el dolor de cabeza, la fiebre alta y el dolor de cuerpo, ¿verdad? Efectivamente. Así que tenerlas muy bien a la mano. ¿Ya te pusiste la vacuna? Aún no, pero igual hay vamos que poner la a vacuna porque es muy planearlo. importante, doctor. ¿Por qué nos debemos de poner la vacuna? Usted decía algo muy importante, que muta. Entonces, cada año hay que hacer la aplicación de esta nueva fórmula, ¿no es cierto? Así es. Justamente con la circulación de los virus que está habiendo en el mundo, se prepara la vacuna de la influenza estacional. Entonces, por ejemplo, la vacuna que estamos aplicando en este periodo protege contra 3 tipos de virus, contra la H1N1 que nos afectó en el 2009, contra la H3N2 que es la que ahorita está pegando fuerte en Estados Unidos, y contra la influenza B, ¿sí? Que también está ahorita circulando. Sobre todo ahorita en Estados Unidos están circulando el H3N2, que son los apellidos pues que le ponemos al virus de la influenza, y la influenza B. Entonces, la vacuna prácticamente protege contra los virus que están ahorita circulando. De ahí la importancia. Desafortunadamente, a veces el rumor entre la población genera angustia, inquietud, miedo contra la aplicación de la vacuna. Dice que tiene, y dice que puede provocar una situación, etcétera. La verdad, pues, que entendamos que ninguna vacuna, ningún medicamento está exento de riesgos. Eso es normal, o sea, eso tiene que ver mucho con la respuesta de cada paciente, pero los casos son aisladísimos. Y entonces no podemos arriesgar por un caso que pueda pasar en 5, 10 millones de dosis al resto de la población. Claro, es una reacción diferente. ¿Y tú, Monse, qué viviste en esa época, te acuerdas? Pues yo me acuerdo que estábamos en la universidad, todavía yo estaba en la universidad, y sí, pues fue una situación en la que sí se mantenía pues cierta distancia con toda la situación, porque sí, a lo mejor la información en ese momento era, por ejemplo, así, de boca en boca, la gente decía, la gente opinaba, yo creo, yo siento, a mí me dio, a mí me ha dado, y como también se juntó con lo que fue el dengue, también llegaba esta confusión entre el dengue y la influenza, pero sí, sí fue una situación que más vale prevenir. Como ya lo comentabas, no me he puesto la vacuna al menos este año, ya tendremos oportunidad de hacerlo precisamente pues para evitar que nos enfermemos, porque sí es una enfermedad que sí causa cierto temor, ¿no? Doctor, en la empresa donde yo trabajo, me comentaba una de las muchachas, de las compañeras, no me he puesto la vacuna porque no me ha dado. Entonces mi respuesta inmediata fue, pues si te da te vas a morir. O sea, hay que advertir a la gente que ya viene incluso en la tarjeta, en la cartilla de vacunación, que debemos de aplicarla, porque es mentira, es un mito que se sienta mal la gente después de la vacuna. A lo mejor ya están resfriados o tienen otra afectación, ¿no es cierto? Sí, pero la reacción de alguna pequeña gripita posterior a la aplicación de la vacuna es normal, y no pasa en todas las personas que se lo aplican. Es alrededor del 10% de las personas que se aplican que tienen una pequeña gripita 3 o 4 días después de que se aplica, y a veces eso empieza uno a transmitir esa información ya media cambiada, y la verdad es que a veces llega
a 10 o 15 personas después diciendo, no, esta persona Como prácticamente se teléfono estaba muriendo, descompuesto. etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que el rumor a veces es un enemigo que tenemos en contra del sector salud porque no nos permite aplicar las medidas preventivas como nosotros quisiéramos. Claro, si nosotros sabemos que nuestro sistema inmunológico está bien, sabemos que hacemos deporte, comemos frutas y verduras, estamos sanos, vaya, pues no tiene por qué haber ninguna reacción, ¿no? Porque es precisamente cuando las personas tienen algún problema en su sistema, es cuando viene a lo mejor esta reacción por parte de la vacuna, que debemos también tomar en cuenta. Este tipo de dosis, pues son el virus, vaya, pasivo o por reconocer, vaya, esta enfermedad, que es precisamente la que nos hace crear estos refuerzos. ¿No? Y además quiero decirles, por ejemplo, si ustedes recordarán, el año pasado tuvimos una cantidad también importante de casos, 683 casos el año pasado, 2012. La mayoría fueron del tipo H1N1, o sea, la que nos dio en 2009. Afortunadamente eso nos sirvió otra vez para reforzar el aspecto de vacunación y este año no hemos tenido un solo caso de H1N1 por todos los esfuerzos que tenemos ya de vacunación. O sea, yo creo que al final de cuentas pues la participación de la población está empezando a tener el impacto que queremos. En cultura, ¿cómo andamos? La gente ya lo está entendiendo y hay esa seriedad de tratar estos temas tan delicados, porque cuando llegó al país pues se decían un montón de cosas y rumores. ¿Ahora ya hay esa conciencia? Bueno, si comparamos 2009 contra ahorita, creo que hay mucho más conciencia, pero también puedo decirles que se ha relajado otra vez. Volvemos a adquirir confianza, pensamos que esta enfermedad pues solamente fue de esa época y ya no vuelve a pasar. Y lo vemos pues con nuestros compañeros de trabajo, de la vida diaria, ¿no? Que alguien estornuda y pues no utiliza el ángulo del codo para protegerse. Una medida tan sencilla como es lavarse las manos. Y vamos a ver qué le parece. Vamos a ver un sondeo que hizo Monse porque la gente sabe o no sabe de la influenza. Vamos a ver. Así es, tenemos un problemita con el audio y en unos momentos más estaremos presentándoles esta información de qué es lo que la gente sabe acerca de la influenza, cómo puede cuidarse. También, ya como comentaban, la gente ha relajado un poco esas medidas de seguridad, pero bueno, vamos a ver qué tanto sabe la gente, cuál es la opinión referente a ese tema. Es momento de hacer una pausa. Recuerda el teléfono 3030-5307 si es que tiene algún comentario referente a nuestro tema. Recuerde que está en su programa Punto de Reunión. Y continuamos aquí en su programa Punto de Reunión. Les recuerdo el tema, la influenza. También a nuestro invitado, quien es el doctor Guillermo Ochoa Fernández, director del área de prevención y control de enfermedades de la Secretaría de Salud. Y continuamos con esta charla referente a la influenza. ¿Cuál es la situación de Jalisco ahorita con esta enfermedad? Pues afortunadamente ahorita creo que sobre todo en base a la buena respuesta que hemos tenido en la población de la vacunación, este año tenemos pocos casos, hasta el momento tenemos 19 casos confirmados. Aquí en Jalisco la mayoría de esos 19, 12 son del tipo B. ¿Sí? A nivel nacional van 576 casos en el último corte que hicimos. ¿Cuál es el estado que más casos tiene? Nuevo León. Jalisco ahorita está en el lugar número 11 a nivel nacional en el número de casos. Pero curiosamente a nivel nacional la mayor parte de casos son H3N2, cosa que no pasa en Jalisco. ¿Sí? O sea, ¿Cuál es la variante de esta influenza? No, la sintomatología es prácticamente igual. La única forma de diferenciarla es a través del momento que ya tomamos la muestra y que la procesa el laboratorio, entonces ya dice, caramba, esto es influenza, ahora vamos a ver qué apellido trae la influenza. Entonces ya hacen unos procesos de laboratorio para poner el apellido a la influenza. Para que la gente esté enterada, las amitas de casa no saben, no conocen, a veces por esa desinformación pensamos que nos están engañando. Estábamos platicando fuera de cámara que hay 2 aplicaciones para los chiquitines, que le ponen la mitad y luego al mes un refuerzo. ¿Nos puede platicar acerca de eso, por favor? Sí, claro. A los adultos, pues a los mayores de 5 años, la dosis es una sola dosis única que se pone en el brazo y bueno, ya nomás hay que esperar el siguiente año para ponerse la nueva vacuna de influenza estacional que vendrá
con los tipos de influenza que andan circulando en ese momento en el mundo. En los niños es diferente, como los niños son más pequeños, solamente ponemos la mitad de la dosis y es necesario aplicarle un refuerzo al mes siguiente. ¿A los adultos? ¿A los adultos mayores igual? Igual, a los adultos es también una sola dosis. Una sola dosis, una vez al año. Así Hay es. que repetirla al año. Bueno, vamos a ver ahora sí, parece que está listo el material que hizo Monse acerca de la gente. ¿Sabe lo que es la influenza? Vamos a verlo. Pues sí, sé que es una enfermedad que es contagiosa. Algo que viene, no sé qué tipo de enfermedad sea, pero que acaba contigo si no es tratada. Pues sí, es una enfermedad producida por un virus, ¿no? Sí, es una enfermedad infecciosa por un virus. Sí, es una gripa que debemos de cuidarnos y debemos de vacunarnos. La influenza sé que es un virus por lo que se ve en la tele, ¿verdad? Sí, como una gripa, ¿no? La influenza es una enfermedad respiratoria. No, pues la influenza es una gripa que las ataca a todo el mundo. Sí, es una enfermedad contagiosa de las vías respiratorias. Algo así como con gripa o así. Es la influencia y es muerte si no te curas. Pues creo que puede causar hasta la muerte, no estoy muy segura. Fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, etcétera. Pues es difícil diferenciarla con la gripe común. Pues puedes bajar las defensas y frialdad, creo, en el cuerpo. Con tratamiento médico, no automedicarse, es muy importante. Que hay una vacuna para la influenza, o sea, se aplica cada año. Pues con alimentos y líquidos, ¿verdad? Nada más. Es con una vacuna, ¿no? Una vacuna y cuidados. ¿Ya te aplicas esta vacuna? No. ¿Por qué? Pues es que no he tenido tiempo para ir a ponérmela. ¿Usted ya se puso la vacuna? Ya no la pusimos. Hasta ahorita todos estamos bien. Bendito Dios, y pues yo digo que se la tienen que poner. Sí, hay una vacuna de la influenza. ¿Usted ya se la puso? Sí, yo ya me la puse. ¿Usted ya se aplicó esta vacuna? Sí, ya me la apliqué en días pasados aquí en la Clínica 46. O sea que yo recomiendo a toda la gente que sí se vacunen contra la influenza porque es efectiva. Así esas son algunas de las opiniones de algunos tapatíos referentes a esta enfermedad. Saben que es la influenza, algunos medio ahí estaban contradictorios cómo se puede a lo mejor evitar contagiar esta enfermedad. Algunos decían solamente comiendo sanamente, tomando muchos líquidos, pero sí es importante un comentario que hizo una de las personas, que es esto, el no automedicarse. Exacto. El no decir, mira, a mí se me quitó con tal cosa, tómatelo. Yo con un caldito de pollo se te quita, porque esta es una enfermedad que si, como usted comentaba, que si no se atiende, puede tener consecuencias, como ya decían, la muerte, ¿verdad? Así es. Sí, me da gusto pues escuchar a la población, tiene nociones de lo que es la influenza, pero nos hace falta, lógicamente, reforzar, porque pues sí deberíamos ya tener un poquito más claro qué tanta diferencia hay contra una gripe común, ¿no? O sea, la verdad es pues que la influenza en ocasiones se manifiesta con la famosa pues moco suelto, con los ojos llorosos, tipo gripa, pero no necesariamente. Les vuelvo a recordar, son 3 síntomas cardinales, ¿no? O sea, la tos, la fiebre alta, mayor de 38.5, y el dolor de cabeza. Y aparece así, ¿no? Y aparece, es de aparición súbita. Una persona que de repente está trabajando a las 3 horas, de repente se empieza a sentir mal, prácticamente lo tumba. Eso es un signo de alarma, ¿no? Hay unos casos que nosotros le llamamos influenza, infecciones respiratorias agudas graves, que esas empiezan con tos, con fiebre y con dificultad para respirar. Esos son los que definitivamente tienen que tener una atención inmediata, prácticamente hospitalizarse para tener otro tipo de manejo. Oiga, doctor, yo le voy a hacer la pregunta de los 64,000. Y si yo tengo borreguitos, tengo porquitos o gallinitas, ¿cómo sé que tienen el virus? Porque es importante que tomar las medidas de salud, de todo el sistema de salud, pero si yo tengo animalitos, ¿cómo yo sé? ¿Cómo puedo tener precaución para saber que mis animales no están contagiados?
Bueno, primero hay que recordar que la gran mayoría de las influencias de tipo animal no se transmiten al humano, por eso es lo primero que aclaremos. Solamente son muy pocas las influencias que tienen su reservorio en algún animal y que pueden generar. En esto se ha generado desafortunadamente mucho mito. Si ustedes recordaron, desde hace años se manejaba en Asia las famosas influencias aviares y que la verdad le tenemos mucho miedo, pero la verdad es que son muy contadas. Ustedes recordarán que el año pasado tuvimos un brote de influenza aviar en Tepatitlán. Entonces se generó mucha expectación y mucha inquietud entre la población, pero era muy claro que el tipo de virus que estaba afectando no afecta al humano, ¿no? Entonces en esa parte hay que estar tranquilo en el sentido de que los animalitos, bueno, pues hay que tenerlos en su lugar donde debe vivir dentro de la casa si es que los tenemos y bueno, no estar en ese aspecto. Yo creo que habría que tenerle más preocupación si algún amigo, si algún compañero está enfermo de un proceso respiratorio. ¿Y hay vacuna para los animalitos? Porque si yo tengo animalitos también tengo que tener precaución, ¿no? Efectivamente sí, pues, pero normalmente pues a quienes afecta la gripe animal normalmente son los aves y los puercos, al ganado porcino. Son los que generalmente ese tipo de infección o de influenza animal, la que en algún momento puede ser potencial de afectar al humano. Y luego dijo puerquitos y me volteó a ver, Monse, qué bárbaro. ¿Vas a ver, Monse? Nada de eso, nada de eso. Volviendo al tema de las vacunas, la Secretaría de Salud está lanzando alguna campaña precisamente para aplicar a aquellos quienes, por ejemplo, nosotros no estamos en el rango de vulnerabilidad, pero bueno, sí es importante que no la apliquemos. ¿Ahí en el sector salud podemos acudir por ella? Sí, o es más, si alguna empresa, si alguna escuela, etcétera, ocupara, con mucho gusto, es cuestión de que se comunique con nosotros y podemos mandarle una brigada de vacunación. Yo quiero seguir insistirles, hay que hacer el último esfuerzo. La campaña de vacunación contra la influenza termina el 28 de febrero. Todavía quedan. Entonces todavía nos quedan pues algunos días. Estamos ahorita en el 85% de la meta que nos planteamos como Secretaría de Salud de 920,000 dosis, ya prácticamente vamos a concluir. Entonces creo que al 28 terminaremos con la meta que nos habíamos planteado. A ver, doctor, nos ha preguntado muchas personas, ¿tiene costo esta vacuna? Porque la gente ya sabe. No sale el vivo que quiere hacer negocio. ¿Es o no se cobra esta vacuna? Totalmente gratuita en lo que es el sector salud. Cualquiera de las unidades del sector salud, IMSS, ISSSTE o Secretaría de Salud es completamente gratuita. ¿El Seguro gratuita. Popular también la También. Aunque no estén afiliados. Aunque no estén afiliados. En esto no tiene nada que ver la afiliación. A cualquier unidad de salud, usted va y deben aplicar la vacuna. Entonces, esta es como que inicia una de las medidas que ustedes están tomando para evitar algún brote nuevamente. Así es, esta es la medida más efectiva, en la que en verdad ha demostrado que tiene un costo-beneficio. Lógicamente, si a esto le agregáramos algunas otras medidas que todos yo conocemos, pero que no hacemos, que yo te insistí hace rato, en lavarse las manos. La verdad es que si yo saludo a alguien, lo primero que ves después de eso es ir lavarme las manos. Sí, hay que saberse lavar las manos también, porque hay gente que nomás le hace así, palma con palma, y eso no es lavarse las manos. Hay que tallar entre los dedos, hay que frotar, hay que tocar también, frotar las muñecas. Entonces es un proceso que tiene que ser bien realizado, no nada más las palmas con palmas. Se ha demostrado que es la medida más efectiva preventiva. Así es, todos aquellos quienes acuden a lo que son espacios públicos, al transporte, que van al mercado, que traen dinero, todo pasar, pues son bacterias, son virus, y es importante que con el simple hecho a lo mejor de lavarnos las manos podemos evitar grandes enfermedades, a lo mejor también estomacales, y otra de las principales también, que es la influenza o las virales. Es momento de hacer una pausa más, ya tengo aquí algunas llamadas que posteriormente estaremos dándole respuesta. Con el teléfono 3030-5307 estamos en su programa Punto de Reunión. Y además la influenza que está en Estados Unidos que se puede venir para... Continuamos aquí en su programa Punto de Reunión. El tema es la influenza y también estos trabajos que se ha realizado la Secretaría de Salud precisamente pues para contrarrestar estos efectos de estas enfermedades como lo que son las virales. Y es también un trabajo de investigación el que se ha realizado precisamente para la creación de estas vacunas. Mi compañero Fernando acudió al CIATEG, que es uno de los lugares precisamente que se busca que este virus pues no se expanda mucho más. Vamos a verlo. La influenza puede ser confundida con la gripe común, pero puede afectar seriamente y convertirse en un problema de salud pública.
los virus de influenza tienden a tener demasiados errores al replicarse. Y ahora, esto aunado a la recombinación antigénica de dos virus diferentes, obteniéndose un virus nuevo, o sea, tenemos un grave problema ciertamente. Los virus de la gripe circulan por todo el mundo y pueden afectar a cualquier persona de cualquier edad. Existe la influenza A, B y C. La más peligrosa es la A. Año con año se tiene que hacer, digamos que la vacuna, poniéndole las cepas que están en ese momento. Los virus en su multiplicación presentan cambios que son difíciles de reconocer por el sistema inmunológico. Estos son las mutaciones. Es por ello que los laboratorios deben generar vacunas con estos cambios y repetirse año tras año la aplicación con estas nuevas fórmulas. Y realmente no se puede traer una vacuna que se genera en otro país, dado que las cepas que estén allá probablemente no son las mismas de aquí. Y por eso necesitamos que en México se estén produciendo las vacunas para nuestra región. Las medidas que se tomaron en 2010 por las autoridades de la Secretaría de Salud fueron lo mejor que se pudo haber hecho para frenar esta gran dispersión. Bueno, podemos contribuir con las autoridades de salud para el desarrollo de vacunas, al mismo tiempo darle apoyo a las instituciones de como los hospitales civiles, etcétera, para los cuales podríamos darles apoyo en el diagnóstico de la enfermedad. Afortunadamente tenemos en México centros tan avanzados de investigación médica para hacer frente a estas amenazas. Muchas gracias al CIATEC, muchas gracias al doctor Elizondo. La verdad es una persona que ha dedicado mucho tiempo encerrado en su laboratorio investigando y ya tenemos en Jalisco una vacuna para esta enfermedad. Doctor, ¿cómo se activa una alerta sanitaria de esta índole? El único organismo aquí en México autorizado para emitir una alerta sanitaria es la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal. Esa instancia es el que, una vez que tenga los elementos necesarios, emite una alerta sanitaria para los 30 días. ¿Cuáles serían estos elementos, por ejemplo? Bueno, primero que pudiera ser algún virus que no hubiera tenido circulación anterior, o bien que el número de casos que se estén reportando por parte de las entidades federativas esté fuera del que estábamos esperando. Generalmente son esos dos criterios los que utilizan con mayor frecuencia. Esta pregunta va de la mano con qué aplicaciones, qué actividad, qué es lo que hizo el sector salud cuando empieza a aparecer en Veracruz y después empieza a distribuir o a desparramar o a llevarse para todos lados esta influenza. ¿Cómo reaccionó México y en cuánto tiempo se pudo más o menos mantener un control? Si ustedes recordarán aquí, pues el momento de emitir una alerta sanitaria, el primer paso que tenemos que hacer es buscar los mecanismos para que descubramos a la mayor cantidad de casos en forma oportuna. Entonces, ¿dónde están? Ofrecerle a la población una alternativa para que una persona que se siente enferma pueda acudir y recibir atención. Ustedes también recordarán, en ese momento se hizo una distribución masiva, una compra y una distribución masiva del medicamento contra la influenza. ¿Sí? Entonces prácticamente todos los centros de salud, todas las unidades de salud de las demás instituciones tenían a la mano la presencia de medicamento. Y la otra, pues hacer unas campañas de educación a la salud para que la población sepa cómo aplicar medidas preventivas y limitar la presencia de la enfermedad. Esto es un trabajo, en conjunto. Ahora que se está notando la aparición de esta influenza AH3N3 en Estados Unidos, ¿cuáles van a ser las medidas de seguridad que van a tomar aquí en México, ya que los casos allá pues van en aumento? Justamente pues la Dirección General de Epidemiología hace poco más de un mes emitió una recomendación, sobre todo para los viajeros. Aquellas personas que van a viajar a Estados Unidos, la recomendación es de que se vacunen. ¿Sí? Para que no vayan allá a enfermarse y, una vez enfermos vayan a regresar acá y lógicamente pues traigan otra vez el virus circulante, ¿no? Desafortunadamente pues a veces la gente hacemos confianza. Es muy importante decirle a la gente que esto tiene que planearse. Lo ideal es de que se aplique la vacuna mínimo 2 semanas antes de viajar, porque muchos se lo están aplicando en el aeropuerto y pues la verdad es que la utilidad va a ser mínima porque la vacuna necesita cuando menos 15 días para empezar a generar anticuerpos. Claro, porque se van de viaje 2 días y ya cuando regresan pues no pasan ni los 15, ¿verdad? A ver, doctor, una pregunta que queremos que la gente entienda. El costo, ¿cuánta gente tuvo que morir para entender nosotros que había una alerta sanitaria de esa índole? No, pues es que la verdad es que es muy alto. Simplemente se recordarán en Jalisco pues fueron más de 50 defunciones las que tuvimos. 50 defunciones. Entonces es en el 2009, ¿no? Entonces la verdad pues que son cosas que nos ponen a pensar en el sentido de que a veces la población no cree
esta enfermedad o que alguna otra enfermedad está circulando. Tú decías muy bien, en un principio pensábamos que era un mito, que era alguna treta de alguien para vender medicamentos o para asustar a la población. Es más, personal del sector salud a veces tenía también ese tipo de pensamiento, justamente por todas las serie de rumores que se presentan, ¿no? Entonces, cambiar de un momento a otro la forma de pensar, la forma de actuar, educar en salud a la población no es algo sencillo, ¿eh? Así es, y estas 50 personas que fallecieron, a lo mejor, digo, la mayoría fue porque no recibieron la atención adecuada, oportuna, aquellos quienes se confiaron de que a lo mejor era una gripe normal, aquellos quienes, bueno, a raíz de la cuestión personal, vaya, en cuanto a su sistema inmunológico, bueno, no era lo suficientemente resistente, ¿no?, para sobrellevar una enfermedad de este tipo. Aquí es muy importante el momento de solicitar atención. El año pasado, desafortunadamente, tuvimos 20 defunciones de influenza aquí en Jalisco y la gran mayoría tenía alguna enfermedad agregada, o era diabético, o era hipertenso, o tenía algún problema, a veces algunos hasta problemas de corazón o del cáncer. El problema, y como el común denominador en todos ellos fue que tardaron mucho en solicitar atención médica. La mayoría solicitó a los 4 o 5 días atención médica. Entonces, si eran enfermedades de influenza de tipo grave, pues imagínense, cuando ya les aplicábamos el medicamento, la verdad es que la efectividad era muy baja. Además, estamos viendo escenas donde pues ya hay más conciencia, ya hay capacitación también al personal de salud para tomarse estas precauciones para tratar con estos pacientes, porque es donde en realidad está el foco rojo para todo el sector salud, la transmisión del que está atendiendo al paciente que puede tener una enfermedad tan letal como un virus de esta índole. Así es. Sí, son medidas pues que nos dejaron de ese 2009, o sea, la verdad es que una persona que tiene una enfermedad respiratoria, lo ideal es que fuera a atención médica y después no salga de su casa hasta que se recupere. Eso es lo ideal, pero bueno, a veces aquí influyen muchas situaciones, a veces de tipo laboral, que el mismo patrón no le da la oportunidad de que descanse en su casa para que no sea un riesgo para el resto de los trabajadores. Es importante al momento de llegar a una unidad de salud o a cualquier unidad pública, si yo traigo un problema respiratorio, pues traer un cubrebocas para que así no esté exponiendo al resto de la gente. O sea, no se trata solamente de que ya piense en mí, sino que piense en los demás, y es donde empiezan a veces un poquito las dificultades, ¿no? Ahí es cuando se empieza a crear esta complicación. Verónica Jiménez, ella nos pregunta que si es conveniente que ya se ponga la vacuna de la influenza si está amamantando un bebé de 4 meses. Adelante, no hay ningún problema. Recuerden que uno de los grupos más afectados en el 2009 desafortunadamente fueron las embarazadas. Y muchas de esas defunciones fueron mujeres embarazadas. ¿No hay ninguna complicación o no hay ningún problema? ¿Para el producto tampoco? Tampoco. Oiga, doctor, otra pregunta. ¿Hay un Influenzatel? ¿Hay un teléfono donde podamos consultar si estamos muy retirados de un lugar donde nos den atención, como en una clínica o un centro de salud? ¿Hay un teléfono donde digamos, oiga, tengo esto, es influenza, no es influenza? La gente no sabe. Sí, bueno, el teléfono de la Secretaría al que ustedes pueden marcar y con mucho gusto es el 3030-5000. 3030-5000. Para que lo anote, por favor, anótelo, porque es muy importante que ustedes pregunten, Monse. Tenemos también el teléfono de Protección Civil del Estado, donde vamos a asistirlos en manera de lo posible, es el 3675-3060, y bueno, vamos a ayudarlos en lo que sea, en manera de lo posible, para prevenir. Hay que prevenir. Las escuelas hemos visto que ya hay madurez, ya hay atención. En los hoteles hemos madurado. De repente, como usted dice, se nos empieza a olvidar. Pero hay que seguir recordando que ya tenemos una cultura y hay que mantenerla, doctor. Así es. La forma más sencilla de enfrentar a la influenza es prevenirla. Y hay muchas medidas para prevenirla, muchas. Hay algunos, por ejemplo, ahorita que comenta la Secretaría de Salud en cuestión a atenciones, que acudan, por ejemplo, a dar ese tipo de pláticas a escuelas, a que se junten, por ejemplo, las amas de casa ahí en la colonia. ¿Saben qué? Vamos a recibir una charla referente a este tema de qué es la influenza, nos ponemos de acuerdo en algún parque o no se hace ese tipo de trabajo. Sí, claro que sí. También tenemos pues el programa de Escuela y Salud, en el que hemos trabajado junto con los maestros, sobre todo enseñándole a los maestros para que ellos también nos ayuden a transmitir en sus clases lo que es la prevención de algunas enfermedades, entre ellas la influenza. Entonces hemos tenido pues una respuesta, afortunadamente creo que se ha ido trabajando poco a poco con la niñez para que
una vez que crezcan, bueno, pues traigan cierta cultura en salud y eso nos permite tener mejores respuestas. Hay que recordar a la gente también que tienen el servicio o la atención al sector salud de ir hasta su empresa, de ir a su pueblo, a su ranchería, al lugar donde estén, solicitan que vayan a aplicarle a las personas cuántas personas necesitan, cuántas requieren para que lleven las dosis necesarias. Recuerden que ellos no se pueden regresar con las dosis porque se echa a perder, tienen que llevarla refrigerada, etcétera. Entonces, ese servicio también lo ofrece. Sí, claro, lógicamente cuando tenemos un grupo de personas, ¿sí? Si es una sola dosis, pues la verdad es que es muy costoso y no tendremos personal suficiente para hacerlo. Pero si ya es un grupo de personas en la que están reunidas y que les interesa recibir la vacuna, con mucho gusto para eso. ¿Más o menos qué cantidad tiene que ser? No, pues yo pienso que sería de cuando menos de 10 personas para adelante, ¿no? Sí, que se comuniquen al teléfono de la Secretaría 3030-53. Y ahí los orientaríamos para dónde o quién nos va a ir a apoyar para que hagan esa actividad. Quienes estén ahí. Así ya tenemos el teléfono ahí en pantalla para aquellos quienes decidan comunicarse para precisamente recibir ese tipo de atenciones o las vacunas, bueno, pues se comuniquen, hagan una cita y sobre todo se informen de esa situación ya que comentaba. Difundir la prevención desde los más pequeños es lo que ayuda a cambiar la conciencia de los más grandes. Es momento de hacer la siguiente pausa. Recuerden en tu programa Punto de Reunión. Así nosotros continuamos platicando aún aquí en el corte referente a este tema que es la influenza, que tenemos aquí algunas preguntas que también son importantes que le demos a conocer a usted, que a lo mejor en su familia alguno de sus integrantes padeció esta enfermedad. Es referente a si hay algunas medidas de seguridad precisamente para la demás familia en este tema de la influenza. Pues desafortunadamente si nosotros detectamos un caso de influenza en la familia, pues al momento de que nosotros hacemos ya el diagnóstico, pues prácticamente ya la transmisión de la enfermedad se generó. Entonces, la efectividad que pueda tener la vacuna para aplicárselo al resto de sus integrantes de la familia, pues va a ser mínimo. Yo les recordaba, les decía hace ratito, que una vez que aplicamos la vacuna, tienen que pasar cuando menos 2 semanas para que empiece a haber generación de anticuerpos. Entonces, una persona que le diagnosticamos influenza, pues lo más seguro es que tiene 2 o 3 días con un proceso respiratorio en el que lógicamente pues estuvo regando ya los virus entre su familia. Entonces, la efectividad de la vacuna va a ser prácticamente nula. Entonces, se recomendaría aquí que si la persona tiene esta enfermedad, se limpien entonces todas las zonas o áreas comunes donde la persona que tiene el virus ya estuvo anteriormente. Sí, y además se insiste mucho, lo que sí hacemos es hacer seguimiento de la familia, por si alguno después en los siguientes días comienza con alguna manifestación respiratoria, pues para aplicarle el tratamiento a través del medicamento oseltamivir, que eso ya es realmente lo que tendremos que ofrecerle para que no tenga algún problema. No se siga a lo mejor disipando en toda la familia esta enfermedad. De la aplicación de las vacunas, recordemos a las personas que desde qué edad se puede llevar a cabo, hasta qué edad. A partir de los 2 meses de edad. De los 2 meses de edad se puede aplicar hasta la edad que sea. Hasta la edad que la persona no lo demande. En las cartillas de vacunación, por ejemplo, ahorita de los recién nacidos, ¿ya aparece la aplicación de esta vacuna? ¿Se la ponen ahí o hay que esperar? Ya aparece, en las nuevas cartillas de vacunación ya aparece. Ya aparece. Entonces, ahí sí los padres de familia o las mamás ya pueden a lo mejor sentirse un poco más tranquilas porque ya viene incluida y ya no hay que a lo mejor estar buscando que se aplique. Así es. Y les recuerdo, a los niños menores de 36 meses es 2 dosis. ¿Sí? 2 dosis. ¿En qué fecha del año hay mayor incidencia? ¿Cuándo surgen o aparecen más casos de esta enfermedad? Pues la influenza es una enfermedad que comienza a finales de otoño y termina con el inicio de primavera. Entonces prácticamente es los últimos días de otoño, todo el invierno y si acaso 1 o 2 semanas de primavera. A partir de los finales de marzo prácticamente ya no tenemos presencia de casos. Personas que tengan alergias, que tengan problemas con eso de respiratorio como asma y todo eso, ¿tienen algún problemita con la vacuna? Nada. Nada al contrario. Les va a ayudar. Teníamos el comentario de que esta vacuna era a base del huevo, que aquellas personas quienes fueran alérgicas a este producto no se les puede aplicar. ¿Ellos qué medidas pueden tomar ante esta situación? Entonces, aparte solamente dicen las medidas de tipo preventivo y la otra, pues al momento de cualquier síntoma, acudir inmediatamente con el médico para que si se sospecha de influenza, pues se le aplique el tratamiento correspondiente. ¿Cómo sé, por ejemplo, a lo mejor yo que soy alérgica a esta vacuna?
Solamente que hayan tenido alguna manifestación anteriormente, sobre todo al comer algún alimento que tenga huevo. Pero si usted no ha tenido ninguna o no has tenido tú alguna manifestación, pues desafortunadamente no lo vamos a saber hasta el momento de que la aplicación de algún biológico, de algún... Nos están hablando aquí de cabina, hay una persona enferma de riñón, ¿puede aplicarse la vacuna? O sea, sí, efectivamente no tiene ningún problema. No tiene afectación ninguna. La verdad es que la vacuna es muy noble, ¿no? En ese aspecto se ha generado a veces mucho mito en relación a los efectos que puede generar la vacuna, pero la verdad es que no, la vacuna es muy noble, no tiene ningún problema. Perfecto, qué bueno, porque la gente que de repente cree que está con una enfermedad y va a complicarse su enfermedad, en realidad, como usted lo mencionaba, enfermedades respiratorias les va a ayudar incluso a pasar esas temporadas difíciles, como le estaba diciendo en octubre, que son esos pólenes, esos humos, esos polvos que les dan muchos problemas. En el caso del riñón, recordemos, el riñón, ¿qué es lo que hace? Pues es un filtro, es un filtro en el organismo. Entonces ahí lo único que hay, cuando una persona enfermera, lo que tiene que tener mucho cuidado es el tipo de medicamento que tomar. Que si tuviera medicamentos, si ese medicamento se va a tirar por riñón, pues aguas. Es un medicamento que no puede tomar, porque entonces el filtro ya está fallando y lo que va a hacer es acumularse ese medicamento, ¿no? Así sí, para eso, bueno, es importante que acudan al médico, que tengan un historial, que le platiquen todos los síntomas o todo lo que sientan, vaya, a su médico, ahí está confianza, precisamente para evitar ese tipo de situaciones, porque a lo mejor omitimos cierto comentario con el médico, que me salió una roncha, que me pico aquí, que sentí como que no podía respirar. Omitimos a lo mejor algún tipo de cosas que pueden ser a lo mejor importantes ya a lo largo de los años, ¿no? Así es, sí. Sí, eso es muy importantísimo, es que si una persona ha tenido alguna reacción a la aplicación de alguna vacuna o algún alimento, es importantísimo que eso se lo diga a la persona que le va a aplicar la vacuna. Bien, tenemos otra llamada, nos dejó su nombre, felicita el programa, y dice que tiene una niña de 4 años y está enferma y quiere saber si la puede vacunar por la influenza. Aquí será cuestión de saber qué enfermedad tiene. Así es, definitivamente tendría que primero revisarle un médico y el médico emitiría la opinión. Si no es una enfermedad tipo de influenza, bueno, entonces podríamos aplicarle la vacuna. La Secretaría de Salud, doctor, tiene la autoridad, por ejemplo, cuando hay una religión o hay sectores de la población que no se ponen vacunas por sus creencias. Cuando hay una alerta sanitaria de esta índole que nos pone en peligro, no nada más a un grupo, a todos, hay una actuación por parte de la ley para que sí se aplique, para prevenir a todo el entorno. No, desafortunadamente no. Ahí van los principios elementales pues, del individuo. No existe una ley que nos permita a una religión o alguna secta que esté en contra de la aplicación de vacuna ponérsela a nosotros. No podemos hacer. Entonces hay que hacer conciencia. La gente que nos está viendo en su programa Punto de Reunión, hay que hacer ese llamado, hay que leer un poquito más, hay que investigar, hay que acudir a las autoridades de salud para que nos ayuden, porque podemos perder a los niños. Crecen, como en Estados Unidos, el problema que tienen, que nos comentaba fuera de cámara, es que ellos no tienen la cultura de aplicarse una vacuna. Entonces ponen pues en alerta a toda la sociedad, a todos los vacacionistas, a todos los turistas. Tú vas a pasear y sabes como que ya tienes la H1N1 o ¿qué es la H3N2? Entonces imagínense nada más, te vas de paseo y regresas con enfermo. Así es, sí, y hay religiones que prohíben la aplicación de vacunas en general. Y transfusiones y todo, o sea. Así, entonces, bueno, la verdad es que es un riesgo muy grande de salud el que tiene ese grupo, ¿no? Y que lógicamente, pues en algunas enfermedades nos va a poner en riesgo también a nosotros. Claro, el sector salud también puede asustar. Tenemos otra llamada de Carlos Morales. Él pregunta cuáles son los horarios de vacunación y si en sí todos se les puede aplicar. Sí, o sea, el horario de vacunación depende pues del horario de atención que tenga cada centro de salud o cada unidad médica del Seguro Social. Hay unidades que trabajan de 8 a 8 de la noche y otras que trabajan de 8 a 3:30 de la tarde, que es la mayoría. Durante el horario de atención es donde se la pueden aplicar. Recuerden, hasta el 28 de febrero tenemos solamente para aplicar. ¿Debemos de llevar la cartilla? Si la tienen, sí, y si no, hay que solicitarla al momento que se la van a aplicar. El sector salud de México, ¿qué unión tiene, qué cursos tiene, qué simposios tiene en relación con la OMS? Ese amarrar, ese informar, para mantener informado al mundo qué es lo que está pasando en México, en Estados Unidos, en otras naciones. México, ¿en qué nivel estamos? Bueno, hay una red internacional de vigilancia epidemiológica de la influenza que la integran hasta el último corte que tenemos 193 países, entre los cuales forma México. ¿Cuál es la obligación que tienen estos países? Reportar mensualmente el número de casos que están presentando. Sin embargo, hay otras instancias agregadas, por ejemplo, el famoso Comité de Control de Enfermedades en Estados Unidos, que él sí emite
cada semana su reporte semanal de casos. A través de ahí estamos ahorita dándonos cuenta de lo que, por ejemplo, pasa en Estados Unidos. Les decía al inicio, pues que ahorita Estados Unidos, a partir de finales de noviembre, tiene un incremento muy importante en el número de casos de influenza, algo que no habían tenido en varios años y que lógicamente pues está despertando los focos rojos en ese país. Claro, estar muy pendientes de toda esa situación. Recuerde los 3 síntomas que tiene que tener muy presentes: dolor de cabeza, tos y fiebre alta. Y eso aparece de inmediato. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por apoyarnos el sector salud. Gracias al doctor Guillermo Ochoa Fernández, director del área de prevención y control de enfermedades de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros y lo vamos a seguir llamando porque hay que actualizar la información a las personas para que estemos cultivados en esto de las enfermedades. Pero más que nada, gracias a usted por estar aquí en su programa Punto de Reunión y abrirnos las puertas de su casa. Nos vemos el próximo programa aquí en punto de las 9 de la mañana. Gracias, Monse. Vamos a hablar de qué. Estaremos hablando de incendios en pastizales, también otra situación que podemos evitar siempre y cuando tomemos la conciencia necesaria para no hacer incendios, a lo mejor no jugar con algún cigarro, cerillo o algo así. Gracias a C7, gracias a la producción. Hasta la próxima.